Muy buenas gente y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar algo sumamente importante con la que vais a poder mejorar muchísimo vuestras operaciones en el trading. Además lo vamos a estar viendo ejemplificado en una operación que he tomado justamente en el día de hoy hace unos pocos minutos. Como veis, el precio de hecho se está moviendo porque esto no es el modo reproducción, es una operación que he tomado en vivo en el día de hoy y he compartido en mi Instagram, que lo tenéis en la descripción, donde podéis ver mis operativas a diario, el antes y el después y la explicación de la operativa en riguroso directo. Así que voy a explicaros primero algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta para hacer unas entradas que sean de mucha mayor probabilidad. En el mercado, como ya sabéis, y si no, para eso estoy yo, para explicaroslo, tenemos dos tipos de entrada: la entrada por riesgo y la entrada por confirmación. Ambas entradas son válidas y ambas entradas nos pueden hacer que nuestra operación se vaya a take profit, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Así que para ello os voy a ejemplificar aquí perfectamente y de forma muy clara en qué consiste cada uno de este tipo de entrada y cómo podéis realizarlas e implementarlas en vuestro trading. En este caso, la entrada por riesgo sería básicamente si venimos, por ejemplo, en una estructura bajista y nosotros tenemos aquí un order block extremo, una zona de oferta o de demanda, una zona de fair value gap o en general cualquier punto de interés en el que nosotros queramos hacer nuestra operativa de acuerdo a nuestra estrategia. Exactamente esta misma situación podemos tomar nuestra entrada de dos formas: por riesgo o por confirmación. Tomarla por riesgo simplemente sería, por ejemplo, haciendo el ejemplo de que vamos a tomar la entrada en este punto de interés de aquí, supongamos que es una zona de oferta, vamos a dejarlo aquí. Nuestra entrada por riesgo simplemente sería poniendo nuestra entrada en la zona en donde empieza nuestra zona de oferta, dejando el stop loss por abajo y poniendo nuestro take profit, por ejemplo, aquí apuntando a estos mínimos de por aquí. Simplemente dejaríamos nuestra orden límite para que cuando el precio llegue y toque nuestra zona, nuestra orden se ejecute de forma automática. En cambio, lo que haremos nosotros en nuestra orden por confirmación será esperar en temporalidades más pequeñas que nos confirme, como bien dice el nombre, nuestra entrada. Es decir, por ejemplo, en temporalidades más pequeñas nosotros estaríamos esperando que se produzca aquí un choch o un cambio de estructura. Voy a borrar esto para que se vea más claro, ¿vale? Estaríamos esperando en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, que se genere aquí un fair value gap, que el precio venga a retestear de nuevo. Estaríamos esperando que se genere este choch, este cambio de estructura, es decir, que se rompa el último lower high creado por el último higher high, que venga hacia abajo y lo rompa. Si el precio hiciera esto, continuaría con el impulso alcista, pero si el precio lo rompe en pequeñas temporalidades, puede ser un indicio de que se está agotando esta estructura alcista y por consecuencia nos da una estructura bajista. ¿Qué conseguimos esperando esta confirmación? Conseguimos tener entradas mucho más probables y además con mucho mejor ratio riesgo-beneficio. Si nos fijamos, esta entrada que hemos replicado por aquí, nuestra entrada la haríamos en este punto. Aquí nuestro take profit lo pondríamos exactamente al mismo nivel porque sería en el mismo lower low, y como veis aquí tendríamos una relación riesgo-beneficio de 3,5 y aquí una relación riesgo-beneficio de prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las temporalidades más pequeñas para buscar una confirmación y hacer una entrada mucho más precisa. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos tipos de entradas? Bueno, con la entrada por riesgo, como su nombre dice, es una entrada más riesgosa y tenemos una relación riesgo-beneficio más pequeña, pero vamos a evitar perdernos algunas entradas. ¿Por qué? Porque el precio puede llegar a esta zona y igual que es muy bonito pensar que el precio nos va a dar este tipo de confirmaciones, puede ser que simplemente el precio toque con un mechazo nuestra zona de oferta y nunca nos dé nuestra confirmación. Nosotros podemos estar esperando a que el precio venga a retestear alguna zona de por aquí para entrar de manera más confirmada y puede que directamente nunca nos dé nuestra entrada. Entonces, ese sería uno de los peligros de utilizar nuestra entrada por confirmación. ¿Y cuál sería una de las desventajas de hacer nuestra entrada por riesgo? Pues que simplemente nosotros programemos nuestra entrada aquí para que cuando el precio llegue a nuestra zona de oferta, nosotros estimamos que puede rebotar en este fair value gap o en esta zona de oferta y el precio venir y continuar con la tendencia, pero al hacer nuestra entrada por riesgo puede que nuestra entrada toque y se inicie aquí y se vaya directamente en la zona opuesta. Cosa que no pasaría en nuestra entrada por confirmación, porque si simplemente estamos esperando a que el precio
nos dé nuestra confirmación y nunca nos la da, porque directamente el precio aquí se va hacia arriba, no estaríamos teniendo un stop loss en este tipo de entrada, como podemos ver por aquí. Entonces, las ventajas y los beneficios de cada una de estos tipos de entradas creo que ha quedado bastante claro, y una vez ha quedado claro voy a explicaros la operativa que he llevado a cabo el día de hoy, una operación con ratio riesgo-beneficio, como veis, 5.35, que es muy curioso porque si os dais cuenta también se habría dado perfectamente esta operación si en vez de por confirmación hubiéramos hecho esta operativa por riesgo, pero vamos a ver cómo el ratio riesgo-beneficio hubiera sido mucho menor. Como vemos, aquí básicamente venimos de una estructura claramente alcista, si os fijáis, muchísimos días con grandes velas de color azul, es decir, con grandes impulsos alcistas, y aquí como vemos se nos crea este Fair Value Gap de aquí, que tengo marcado con este cuadrado de aquí, y en el día de hoy justamente el precio ha venido a testear esta zona con esta mecha. Entonces, en pequeñas temporalidades lo que hemos hecho ha sido identificar un agotamiento de esta estructura bajista de aquí. Como veis, básicamente una vez el precio rompe este último alto más bajo de aquí, hace un choch y rompe esta estructura, pasando de ser una estructura claramente bajista, como veis, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, hasta aquí rompe esta estructura que vamos a ir refinando en temporalidades aún más bajas, y yo uso como entrada por confirmación esta rotura de estructura y también la creación de este Inverse Fair Value Gap, ¿vale? Un Fair Value Gap invertido que se da cuando el precio rompe un Fair Value Gap anterior. Es decir, el precio, en vez de respetar este Fair Value Gap que se crea aquí, como veis, este Fair Value Gap bajista, en vez de subir a testearlo y seguir bajando, directamente lo que hace es atravesarlo y luego testearlo para irse en la dirección opuesta hacia arriba en compras. Entonces, una vez se invalida este Fair Value Gap bajista, lo rompe, lo retestea y se va de forma alcista, aquí es donde uso yo mi entrada por confirmación, con el stop loss por debajo de estas últimas velas del Fair Value Gap y el take profit en la última liquidez contraria que había estado generada por el precio. ¿Qué podríamos haber hecho si en vez de la entrada por riesgo, como he hecho yo aquí, hubiéramos hecho una entrada por confirmación? Básicamente lo que hubiéramos hecho habría sido programar, por ejemplo, en la mitad del Fair Value Gap o en el inicio del Fair Value Gap, donde queráis. ¿Qué ocurre si lo ponéis en la mitad del Fair Value Gap? Que quizá a veces no va a llegar, como veis aquí, el precio entra en el Fair Value Gap, lo respeta y se va fuertemente en la dirección opuesta, pero a veces no llega hasta la mitad de este bloque de órdenes o de este punto de interés. Entonces, a decisión vuestra, si lo ponéis aquí, obviamente estáis sacrificando bastante relación ratio riesgo-beneficio. Si os dais cuenta, aquí se habría convertido el 5,3 de ratio riesgo-beneficio, se habría convertido en un triste 1,15, y si lo hubiéramos puesto en la mitad de este order block, pues habríamos tenido algo más suculento, habríamos estado en una relación riesgo-beneficio de 1 a 3,20. Esto ya sería un gran trade, pero como he explicado antes, corremos el riesgo de que el precio venga bajando y por lo que sea no quiera respetar este bloque de órdenes, tenga un pequeño impulso, pero lo rompa y lo atraviese. Exactamente en el mismo ejemplo que hemos visto aquí, a veces los Fair Value Gaps simplemente no son respetados. Voy a borraros esto para que lo veáis claramente. Aquí tenemos este Fair Value Gap que se habría creado aquí, como vemos, y en este caso el Fair Value Gap no ha sido respetado, ¿vale? No ha hecho así, lo ha testeado y se ha ido en dirección opuesta, sino que directamente lo ha atravesado para luego usarlo como soporte e irse fuertemente en la dirección opuesta. Dejaros un like, una suscripción, voy a subir mucho más contenido educativo, seguirme en Instagram para ver contenido diario, como os he dicho, y nos vemos en el próximo vídeo.